Como les decía, en la teoría general del costo se plantean eh, un modelo de observación de los procesos de acumulación, partiendo de la base que el vínculo coherente tiene un fundamento que es preciso, o diría dos fundamentos. Uno es que lo primero que tenemos que hacer en un proceso de transformación, cualquiera sea, es detectar los factores que se consumen en ese proceso, las actividades de los procesos y, y definir bien claramente qué es lo que queremos costear, ¿sí? Porque en algunas empresas es muy fácil determinar la unidad de costeo y en otras, sobre todo en las empresas de servicios, se hace un poco más dificultoso. Entonces hay que ponerse de acuerdo en lo que queremos costear. Eh, y desde la teoría general del costo, el segundo fundamento es que esos tres elementos hay que vincularlos racionalmente, o sea, de manera de que se siga cómo es el proceso de acumulación de los costos, pero que vaya de la mano también con el proceso de transformación en la organización, en el cual se contemplan no solamente acciones vinculadas con la producción en sí, sino también acciones que soportan a esa producción, como pueden ser actividades del tipo administrativas, logísticas, comerciales, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos como modelo de observación? Que además de detectar esos tres elementos, busquemos la vinculación entre esos tres elementos en tres fases, ¿sí? O etapas. La fase 1 sería vincular factores con acciones, la fase 2 vincular acciones mediatas con inmediatas, y la fase 3 vincular acciones inmediatas con productos, ¿sí? Eh, Esto nos garantizaría de alguna manera un orden en el análisis y en la observación y también de alguna manera nos ayudaría a no olvidar nada, ¿sí? Para eso vamos a plantear el caso cerámico, como que es una actividad taller, pero bueno, nosotros aquí en este modo virtual lo vamos a hacer un poquito más expeditivo, tratando de ir siguiendo, ¿sí? Esas etapas o fases de la acumulación de costos en este caso. ¿En qué consiste esta organización? Bueno, este negocio es una empresa que fabrica tres tipos de ladrillo, ¿sí? ¿Y cómo se realiza esta fabricación? En realidad es una empresa que tiene un silo donde se estaciona y se prepara la greda para fabricar ladrillo. La greda es un material que se encuentra luego de la capa de tierra negra en los terrenos. Esta greda tiene la capacidad de tener humedad, ¿sí? Y de ser fácil de moldear, ¿sí? Esta greda se estaciona y se prepara en silos y entra al proceso a través de un cajón alimentador. Luego va a un mezclador donde se le incorpora a la greda arena y cáscara de arroz. ¿Para qué? La arena para darle más consistencia y la cáscara de arroz porque le saca parte, absorbe parte de la humedad que trae consigo la greda, ¿sí? Después allí va a un laminador que le da una compactación necesaria, a moldeo y corte, que en sí es la extrusora, o sea, donde se fusionan estos materiales y termina saliendo el ladrillo moldeado pero crudo. De ahí se cargan estanterías, esto ya entra en un proceso automatizado, estas estanterías atraviesan un túnel de secado, eh, y finalmente va a través de zorras al horno. Este túnel de secado lo que hace es sacarle la humedad externa al ladrillo y finalmente el horno le da la cocción final, ¿sí? Eh, Del horno puede venderse a granel el ladrillo, puede paletizarse y después va a una playa donde se tiene el ladrillo terminado. Este proceso está tal cual nos lo podrían describir en los ingenieros de planta, ¿no? Es lo que les decía yo en una clase anterior, que este mapa no tiene por qué coincidir luego con el mapa de acumulación de costos que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Hay más información respecto de la organización
Aquí se dice cuáles son los tipos de ladrillo que tenemos: cerramiento C8, portante P12 y el techo T11. Les dice cuánto pesa cada pieza determinada de ladrillo, cuánta proporción de greda y de arena tiene, cáscara de arroz, o sea, una serie de datos técnicos que algunos pueden ser interesantes, sobre todo para analizar consignas referidas a los factores, pero después tiene algunas actividades y sus productividades que son interesantes para seguir el caso. Pero básicamente, bueno, hay una lista de 31 factores, aquí se ven, estos 31 factores son los que nosotros utilizamos en la producción. Entonces, tenemos, por un lado, 31 factores, tenemos las actividades del horno de ladrillos, que las vamos a tratar de desarrollar o determinar, y tenemos también los tres productos, ¿no? Los tres tipos de ladrillo: portante, cerramiento y techo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de, al mismo tiempo que avancemos en el caso, avanzar en las etapas del modelo de observación de acumulación de costos. Entonces, la consigna 8 en realidad nos pide un poco eso, que detectemos las acciones inmediatas, definir los servicios prestados por cada acción y sus respectivas unidades de obra, y finalmente hacer un mapeo de las relaciones existentes, ¿no? Para ello tomaremos en cuenta un poco lo que se plantea en la teoría de costo, en las distintas fases. Aquí el planteo un poco del caso: tenemos los 31 factores, tenemos los tres productos. Lo más complicado de analizar es esto, o sea, son las acciones. Eso tal vez no lo tenga yo disponible, desarrollado para poder sacarlo de algún lugar. Es más, si así todo tengamos mapas de ingeniería dentro de la organización, siempre vamos a tener que trabajar de alguna forma con nuestro sentido común, nuestra interpretación de los hechos económicos del costo en la empresa, la practicidad y significatividad de la información. Todo va a ayudar a que nosotros podamos entender esta forma de desarrollar las acciones. Tal vez es lo más complicado que tenemos dentro de una organización. La teoría de costo que nos plantea que la fase 1 es vincular factores con acciones. O sea, lo primero que tendría que hacer yo es vincular los factores que vamos a utilizar para lograr los ladrillos y las acciones que los consumen. Por lo tanto, para poder iniciar esta fase, sí o sí me voy a ver de alguna manera obligado a detectar estas acciones, tanto inmediatas como mediatas del proceso de transformación. O sea, tanto acciones que sean propias del proceso de lograr el ladrillo, como aquellas acciones que son soporte de este proceso de transformación y que son necesarias para que este proceso funcione, ¿sí? Luego vamos a tener que identificar y cuantificar los factores que son consumidos por las acciones definidas. Esto es el costo de la acción, ¿sí? Allí tenemos que definir el costo del factor en componente físico y monetario y vincularlo con la acción que los consume, ¿no? O sea, y finalmente también tenemos que definir las unidades de obra de cada acción desarrollada, o sea, la unidad de servicio, los productos, los resultados productivos o servicios intermedios, y cuantificar las unidades de obra obtenidas en cada acción, o sea, vinculadas con un n tiempo, ¿sí? O sea, esta sería la primera fase del proceso de acumulación de costos, donde lo único que vamos a lograr, si ustedes me dicen desde el punto de vista técnico, es detectar las acciones y ver cómo la lista de factores es consumido por estas acciones. Si vamos al caso del cerámico, bueno, este es un cuadro que un poco refleja esto, pero se ve mucho mejor en el caso del cerámico. En primer lugar, teníamos los objetivos, los tres tipos de ladrillo, tenemos la lista de los 31 factores, y bueno, aquí aparece lo que llamamos el mapa de acciones, donde hay una secuencia muy parecida, no es igual,
a lo que nosotros consideramos el mapa que nos brindaron los ingenieros o los que trabajan en la empresa. La primera acción de cantera, otra de adquisición y preparación de tierras, la mezcla de extrusión y corte, ¿sí? El secado, que es el túnel por el cual entran los ladrillos crudos, el horno, la paletización y el depósito de venta. Esa sería la secuencia productiva de los tres. Para los tres ladrillos es un proceso múltiple alternativo. Esto significa que no se pueden hacer los tres ladrillos a la vez, sino que vamos a tener que ir haciendo por lotes ladrillos, algunos de estos tres alternativamente. Y después tenemos acciones mediatas, como mantenimiento, energía, servicios generales, administración, ¿sí? Y obviamente también tenemos un sector central, digamos, que es la parte productiva técnica, ¿no? La mezcla, la extrusora, el secado y el horno son tres procesos, digamos, que del horno ya sale el ladrillo cocido, por lo tanto la paletización sería más una actividad de embalaje y depósito una actividad de venta. Y después tenemos, como en toda organización, la actividad de financiamiento, que puede ser explícita o también puede estar implícita, ¿no? Este es el mapa, y alguno podría estar en desacuerdo con este mapa. Nosotros lo hemos elaborado en función de lo que conocemos de la empresa, pero alguno con el enunciado leído puede cambiarlo esto. Ustedes me dicen en qué nos basamos para determinar estas actividades dentro del proceso, un poco en la practicidad y la significatividad, que sean verdaderas acciones que consuman factores y que sean de fácil identificación. O sea, en este punto de la fase 1, etapa 1, ¿qué tenemos? Tenemos identificados los tres elementos de la vinculación, los 31 factores, las acciones inmediatas, las acciones mediatas y los tres productos, ¿sí? ¿Cómo sigue esta etapa? Y sigue con la detección de qué factores consume cada acción. Entonces, si ustedes toman la lista de factores, lo que hicimos es identificar con número de factor los que van a cada una de estas actividades, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esta parte de la fase 1? Que todos los costos de estos factores analizados en componente físico y monetario van y se acumulan en cada una de las acciones. ¿Sí? O sea, los factores dejan de estar explícitos en el listado y pasan a formar parte del costo de la acción. O sea que el costo de, por ejemplo, de la extrusora sería la sumatoria de estos 4 factores en componente físico y monetario, y se acumularían en esta acción. Y así todos, hasta las acciones de apoyo inclusive, ¿sí? Vuelvo a repetir, en esto podemos tener o disentir en alguna. Alguno puede pensar que esto podría haberse hecho de otra manera y a ver, concuerdo, no tiene por qué ser exclusivamente así. Generalmente estas relaciones entre factores y acciones son las que nosotros después identificamos dentro de los procesos de acumulación como relaciones causales, ¿sí? O sea, relaciones que están, digamos, caracterizadas por el principio de causalidad, causa-efecto, ¿no? La acción se pone en marcha, cualquiera sea, y entonces consume factores para poder ponerse en marcha. Y después el final de esta etapa es determinar las unidades de servicio de cada una de las actividades. Aquí está expresado el concepto, falta, digamos, la unidad de medida, pero bueno, esto debería leerse como la de greda, como metros cúbicos de greda propia, esta como metros cúbicos de greda preparada, la mezcla o la extrusora, toneladas de ladrillo verde, el secado como toneladas de ladrillo seco, el horno como toneladas de ladrillo a granel, el paletizado toneladas de ladrillos palet y depósito como toneladas de ladrillo vendido.
El financiamiento, pesos de capital aplicado, mantenimiento, cantidad de órdenes de reparación. La energía puede ser por HP de fuerza motriz o por calorías. Servicios generales pueden ser varios, dependerá, habría que ver los factores y ver cuál podría ser. Y administración, un factor técnico que nos permita llevar o medir el servicio de la administración. Aquí terminaría esa fase 1, ¿no? En la fase 1 que de alguna manera me permitiría conectar definitivamente factores con acciones. ¿Cómo sigue esto? La fase 2 tiene que ver con llevar los costos de las acciones mediatas a las inmediatas. Esto tiene también algunas subfases o etapas. La primera es cuantificar los empleos de unidades de obra de cada acción mediata por parte de otras acciones. O sea, cada acción mediata tiene una unidad de servicio. Bueno, ¿quién consume esas unidades de servicio? Y obviamente que aplicando el principio de proporcionalidad de esos servicios prestados, uno podría ir llevando el costo de las acciones mediatas a las inmediatas. ¿Qué problemas o qué dificultades ocasiona esto de vincular acciones mediatas con inmediatas? Lo que nosotros conocemos como prestaciones recíprocas. Prestaciones recíprocas ¿entre quiénes? Entre acciones mediatas. Entonces puede llegar a suceder, por ejemplo, que la administración le brinde servicio a servicios generales y que servicios generales le brinde administración. Entonces en ese caso estamos en una especie de círculo cerrado de información del cual no podemos salir. ¿Cómo se resuelve? A través de la secuencia, o sea, ¿cuál de esas acciones mediatas tomo primero para ejecutar el mapa? Y con eso se van resolviendo las prestaciones recíprocas. En el caso, aquí se ve, bueno, de alguna manera esa fase, pero en el caso del cerámico, que tal vez nos interesa y que nos va a ayudar a entenderlo mejor, lo que tenemos que tratar de hacer en esta fase 2 es llevar estos costos de las acciones mediatas a las inmediatas. Para ello, ¿qué puede llegar a suceder? Bueno, que primero tenemos que resolver el orden en el cual se va a ejecutar este mapa. Si ustedes me preguntan algún consejo, y bueno, tal vez la acción que tenga más afectaciones a otras acciones sería la que primero resuelvo. Eso le va a dar cierta racionalidad o menos impacto a la no racionalidad en el mapa de acumulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar, como decía, que algunas acciones de estas le brinden servicio a otras y así, y respectivamente o recíprocamente, entonces ocurre la prestación entre acciones mediatas. Bueno, si yo ordeno la secuencia de cómo voy a asignar o resolver este mapa, de alguna manera estoy no permitiendo volver atrás con algunas conexiones. Obviamente que esta etapa o esta fase lo que me permite es trasladar todos estos costos de las acciones mediatas a las inmediatas, ¿sí? Y finalmente, la fase 3, que es la vinculación de las acciones inmediatas con los objetivos o productos, donde también tenemos que cuantificar los empleos de unidades de obra de cada acción inmediata por parte de los resultados productivos, y una vez que esto se ha hecho, aplicar también este costo acumulado de las acciones inmediatas a los resultados productivos, aplicando el principio de proporcionalidad de los servicios prestados a cada uno de estos, ¿sí? Lógicamente que en este proceso no hay mucha proporcionalidad. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos casi un desencadenamiento muy identificable, ¿sí? En cada orden de producción, donde el de la cantera, todos los metros cúbicos de greda propia van a la adquisición preparación de tierra, la greda preparada va a la extrusora, y así sucesivamente. Entonces se desencadenan los costos de actividad en actividad, hasta llegar a los ladrillos a granel aquí, que tendrían un costo saliendo del horno y que irían a la playa, o los ladrillos que pasan al sector de paletizado y van al depósito de ventas y finalmente se terminan
en vendiendo por unidades de pallet, ¿sí? Aquí algo que se me olvidó señalar, ¿no? Entre las acciones mediatas y las inmediatas y las prestaciones recíprocas aparecen las relaciones funcionales, donde vamos a tener que prestar atención o dar atención a lo que nosotros podamos llamar las consideraciones subjetivas de parte de los analistas a la hora de armar las acciones, de establecer sus unidades de servicio, unidades de obra, de cómo resolver las prestaciones recíprocas. O sea, en todos los casos yo estoy aplicando mi criterio, mi subjetividad para resolver este problema. No tanto en la fase 3, donde ya desde la cantera hasta los productos, la secuencia es bastante causa-efecto, ¿no? Vuelve la causalidad acá, teniendo alguna injerencia subjetiva en cuanto al tema de de lo que puede ser la significatividad y practicidad de la información, pero más que nada en eso. ¿Esto qué quiere decir? Que la conexión factores y acciones es muy causal, la conexión acciones mediatas e inmediatas es bastante funcional, y la conexión entre acciones inmediatas y productos tiene una mezcla, ¿no?, de relaciones causales desde lo técnico, pero también desde los principios de significatividad y practicidad tienen algunos ribetes de relaciones funcionales, ¿sí? Bien. Esto es más o menos lo que es el modelo de observación de la acumulación de costos, y nos ayuda un poco a seguir un cierto orden en la observación de un proceso productivo y llegar de alguna manera a lo que podría llegar a ser un mapa que me permita no solamente mirándolo, ¿no?, como lo estamos observando en este momento, ver la empresa, aunque no es el mismo mapa que me plantearon en el enunciado ni el que me dieron cuando yo fui a la empresa, pero es un mapa que me permite ver la empresa casi en su totalidad, y que me va a permitir acumular información con un claro objetivo, que es que esa información sea práctica, significativa, me ayude a generar costos para distintos usos, porque fíjense que la clave de la información que yo voy a terminar desarrollando en este mapa está en el input, ¿no? Y entonces, si yo en el input tomo la lista de los 31 factores y los clasifico en fijos y variables, en directos o indirectos, y lo marco eso, yo puedo correr este mismo mapa haciendo el input solamente de los costos variables. Entonces, del otro lado voy a tener costos variables. Y si lo hago con los costos completos, tendré costo completo. Y si lo hago con los costos directos, tengo costos directos. Ahora, lo que yo no puedo dejar tener es el mapa completo de factores, acciones y objetivos, porque eso me va a permitir después regular o administrar el flujo de información, el input, clasificándola, ordenándola, conociendo los factores de la organización, y eso es lo que me va a permitir, de alguna manera, después aplicar distintos modelos de costeo en un mapa de acumulación de costos, ¿sí?